Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y en el vídeo de hoy voy a analizar en profundidad el desodorante Dermostick que podemos encontrar en Mercadona. Este desodorante que me habéis estado preguntando mucho si realmente vale la pena, si tiene una buena composición, qué ingredientes tiene, qué activos puede ayudar a nuestra piel y si se puede utilizar en todo tipo de pieles. Así que en este vídeo vamos a analizar en profundidad ingrediente a ingrediente cada una de sus propiedades, de sus activos, vamos a ver su etiquetado y por último valoraremos la relación calidad-precio y si realmente vale la pena. Así que quédate conmigo para descubrirlo. ¡Que empezamos! Recientemente hice un vídeo analizando el que era el mejor desodorante de rolón según la OCU, que era de Mercadona. Os dejo ese vídeo por aquí. Y a raíz de este vídeo muchas personas me dijisteis que analizara justamente el Dermostick de Mercadona para ver si realmente tenía una buena composición y realmente qué activos tenía y si se podía utilizar en todo tipo de pieles. Así que como siempre vamos a empezar viendo el etiquetado del producto para luego contrarrestarlo con los ingredientes y ver si se corresponde toda esta información con respecto a estas propiedades que tienen sus activos. Lo primero que vemos es que nos dice que nos va a dar una protección de 48 horas y que no contiene alcohol, pone 0% alcohol, tiene un asterisco y cuando vamos a la parte trasera vemos que nos dice que no contiene etanol en su composición, que lo veremos posteriormente cuando veamos su listado de ingredientes. También nos comenta que tiene este extracto de aloe vera y de algodón para ayudar a mantener toda esta zona de la axila mucho más suave e hidratarla, así protegerla un poquito también de todos estos agentes externos que ya sabemos que muchas veces esta zona de la axila puede ser muy sensible ya que la rasuramos, etc. Y también nos comenta que no tiene activos antitranspirantes y que está dermatológicamente testado. Bien, esta es toda la información que encontramos en su etiquetado. Sabiendo esto vamos a irnos al listado de ingredientes y vamos a conocer ingrediente a ingrediente que nos encontramos en la composición de este desodorante. Este desodorante Dermostick de Mercadona tiene 17 ingredientes en total y como hemos visto en el etiquetado nos decía que nos va a aportar mucha hidratación y suavidad a nuestra zona de la axila, así que vamos a ver si realmente estos activos que tiene están llenos de estas propiedades emolientes, suavizantes y humectantes que son hidratantes. Y es que su primer ingrediente no es el agua, sino que tenemos los dos primeros ingredientes son humectantes y solventes. Los humectantes son hidratantes y los solventes lo que hacen fundamentalmente es ayudar a disolver todas las sustancias en nuestra formulación. Así que estamos viendo que en primer y segundo lugar encontramos humectantes, hidratantes y a continuación en el número 3 es cuando encontramos el agua y no en el primer lugar, que es lo que normalmente estamos acostumbrados a encontrarnos en estas formulaciones cosméticas. En el número 4 encontramos la glicerina, que como ya sabéis es un humectante por excelencia que nos ayuda a mantener nuestra piel hidratada durante mucho más tiempo. Y a continuación de la glicerina en el número 5 encontramos el ácido palmítico. El ácido palmítico tiene dos propiedades fundamentales, que sería por un lado emoliente, suavizante y por otro lado emulsionante, que se encarga de mantener estables estas mezclas entre líquidos no miscibles como puede ser el agua y el aceite en nuestra formulación. En el número 6 encontramos el ácido esteárico. El ácido esteárico, además de ser emulsionante y estabilizador de las emulsiones, también se encarga de restaurar los lípidos de la capa más superficial de nuestra piel. Estamos viendo que de cara al principio de la formulación, que es en la que mayor concentración se encuentran los ingredientes, estamos encontrando muchos ingredientes que son humectantes, emolientes. Estamos viendo cómo realmente se está correspondiendo la información que hemos visto en el etiquetado, que nos va a ayudar a tener toda esta zona de la axila bien hidratada y suave. Aunque es cierto que nos hacía alusión justamente a que era este aloe vera y también el aceite de algodón el que se encargaba de esto, ahora veremos en qué lugar se encuentra en la formulación de este cosmético, pero estamos viendo que de cara al principio de la formulación tenemos estos activos justamente que se van a encargar de hidratar y de suavizar toda esta zona. En el número 7 encontramos un perfumante de origen sintético, ya que en ningún momento viene indicado en su etiquetado que sea de origen natural, y a continuación encontramos un derivado de la glicerina que al igual que la glicerina tiene propiedad fundamental de ser un humectante hidratante en profundidad. En el número 9 y en el número 10 es cuando encontramos el aceite de algodón y el extracto de aloe vera que estaba comentando anteriormente, y es que realmente me hubiera gustado que hubieran estado un poquito más arriba en la formulación para poder sacarle todo el partido a las propiedades que tiene tanto el aloe vera como el aceite de algodón, que además de ser emolientes también son humectantes, entre otras muchas propiedades. Realmente es cierto que sí que tenemos activos que van a conseguir esto y además también tenemos estos activos naturales que también consiguen esta suavidad y esta hidratación en nuestra piel, pero hubiera sido genial, hubiese sido ya perfecto haberlos encontrado un poquito más arriba para que estuvieran en una mayor concentración, ya que es algo que resalta en su etiquetado. Bien, y ya de cara a este final de la formulación del número 11 al número 17 vamos a encontrar diferentes activos que nos van a ayudar a regular el pH, como emulsionantes, etcétera, que también es interesante saber qué composición tienen, pero
entre los activos que más propiedades tienen con respecto a ser suavizantes, con respecto a ser hidratantes, estamos viendo que han estado de cara al principio de la formulación, algo también muy positivo porque se encuentra en una gran proporción. Dicho esto, en el número 11 encontraríamos la sosa cáustica, que como ya sabéis se encarga fundamentalmente de regular el pH de nuestra formulación, y a continuación de esta encontramos un polímero sintético que se encarga de dar estabilidad a toda nuestra formulación. Simplemente que tengáis en cuenta que contiene un polímero sintético. Sí que hay personas que no quieren que sus cosméticos tengan polímeros sintéticos, en este caso lo estamos encontrando aquí, pero está de cara al final, está en una proporción muy pequeñita con respecto al total de la fórmula. En el número 13 tenemos un surfactante que actúa como tensoactivo, ayudando a que se distribuya toda esta formulación de forma uniforme sobre nuestra piel. En el número 14 y en el número 15 encontramos emulsionantes que, como he comentado al principio, se encargan de hacer que estas mezclas entre líquidos no miscibles como el aceite y el agua sean estables en nuestra formulación. El segundo de ellos, además, también actuaría como tensoactivo, también ayudando así a la distribución uniforme, como he comentado anteriormente. Y por último, para finalizar estos 17 ingredientes, tendríamos el número 16, el ácido cítrico, que como ya sabéis también se encarga de regular el pH. Y por último tendríamos un conservante, y así cerraríamos todo el análisis de la formulación de este Dermostick de Mercadona, que realmente tengo que decir que me ha gustado mucho la composición. Y volviendo a la información que hemos visto en el etiquetado, tengo que decir que efectivamente sí que tenía razón, sí que es veraz toda la información que aparecía en su etiquetado, ya que hemos visto que no tiene ningún activo antitranspirante, como comentaba, que no contiene etanol en su formulación, que también hemos visto que no lo contiene, y que sí que va a ayudar a mantener toda esta zona bien hidratada y a suavizarla, y hemos visto que tiene muchos activos con estas propiedades. Y ahora que ya hemos visto que toda la información de su etiquetado es veraz, hemos visto todo su listado de ingredientes, vamos a ver el precio y vamos a sacar unas conclusiones de si realmente es un desodorante que vale la pena y si realmente se podría utilizar en todo tipo de piel. Pues bien, tengo que decir que el precio es otro punto a favor que tiene este producto, ya que cuesta únicamente 1,50 € por 50 mililitros, y es cierto que al tener este formato stick dura muchísimo, cunde muchísimo, por lo tanto se puede sacar muchísimo partido. Siendo así y valorando esta relación calidad-precio, viendo todo su listado de ingredientes, todos sus activos, etcétera, tengo que decir que 1,50 € por un desodorante que tiene una buena composición, que realmente tiene muchos activos que van a ayudar a que toda esta zona esté bien hidratada, que también es muy importante, me parece que la relación calidad-precio efectivamente vale mucho la pena. Y como pregunta que me soléis hacer muchas veces es si lo podemos utilizar en pieles sensibles. Y realmente, viendo la composición, salvo este perfumante que tenía en el número 7, si no recuerdo mal, a no ser que tengáis especial aprensión por los perfumantes, pero teniendo en cuenta que de cara al principio de la fórmula tenemos tantos humectantes y emolientes, esta posible irritación que podría dar el perfumante en las pieles especialmente sensibles sería prácticamente nula, ya que tenemos un poder hidratante mucho mayor que esta posible irritación que podría causar el perfumante, pero simplemente que tengáis en cuenta que lo contiene. Así que realmente, salvo que se tenga especial alergia, irritabilidad a algún perfumante, sí que tengo que decir que se podría utilizar en pieles normales, en pieles sensibles, y realmente tengo que decir que tiene una buena composición, que tiene estos activos también muy interesantes, y lo único que podría decir es que me hubiera gustado que la aloe vera y el aceite de algodón estuvieran un poquito más arriba para tener una mayor proporción sus propiedades, pero realmente es un buen producto, es un buen cosmético y me parece que vale mucho la pena. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Me encantaría que me dejáis en los comentarios si ya habéis probado este desodorante, qué tal os ha funcionado. ¿Habéis notado que su durabilidad sí que es de 48 horas? Tengo que decir que en mi opinión personal, y después de haberlo probado yo, realmente 48 horas me parece algo muy generoso. Podría decir que unas 24 horas sí que podría decirlo, pero 48 horas, por lo menos para mí, que transpiro muchísimo, se me queda un poquito corto. Pero ¿y vosotros? ¿Qué tal os ha funcionado? ¿Realmente sí que notáis estas 48 horas de protección? ¿Os gusta este producto? ¿Habéis notado que realmente sí que dura mucho, que realmente es algo también a tener en cuenta? Y ya sabéis que también, si queréis preguntarme sobre otro tipo de cosméticos, si os gustaría que analizara otro tipo de desodorante, que hiciera más comparaciones, etcétera, me lo podéis dejar todo aquí en los comentarios. Y para dudas algo más personales, inquietudes, ya sabéis que podéis escribirme a esta dirección de correo aquí, que yo siempre que tengo un ratito intentaré contestaros lo antes posible. Y como siempre, a todas las personas que estéis ahí, muchísimas gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!